El fuego es el elemento del poder. Las personas de la Nación del Fuego tienen el deseo, la voluntad, la energía y la motivación de lograr lo que quieren. La tierra es el elemento del sustento. Las personas del reino de la tierra son diversas y fuertes. Son persistentes y resistentes. El aire es el elemento de la libertad. Los nómadas del aire se alejaron de los problemas terrenales y encontraron paz, así como libertad. Y aparentemente tenían un muy buen sentido del humor. El agua es el elemento del cambio. Las personas de la tribu del agua son capaces de adaptarse a muchas situaciones. Tienen un profundo sentido de comunidad y amor que los mantiene juntos ante la adversidad. ¿Por qué me cuentas estas cosas? Es importante obtener la sabiduría de muchos lugares diferentes, ya que si lo hacemos de un solo lugar, se vuelve rígido y estéril. Entender a otros elementos y a otras naciones pueden ayudarte a estar completo. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Avatar, The Last Airbender, también conocida como Avatar, la leyenda de Aang, es una serie animada estrenada en el año 2005, creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko. Estelarizada por Zach Tyler Eisen, Mae Whitman, Jack DeSena y Dante Brasco, cuenta la historia de Aang, un niño de 12 años que es descubierto por los hermanos Katara y Sokka en el interior de un iceberg, después de accidentalmente hibernar por 100 años, tiempo en el cual el mundo ha estado en una guerra constante debido a las ambiciones de los gobernantes de la Nación del Fuego. Los tres emprenderán un épico viaje para ayudar a Aang a cumplir su destino como el siguiente Avatar, un ser que puede dominar los 4 elementos, agua, tierra, aire y fuego, y que se ha profetizado será quien por fin retorne la paz a las 4 naciones. Usualmente, durante la infancia, contamos con una amplia cantidad de tiempo libre fuera de nuestras ocupaciones en la educación primaria, lo que nos permite invertirlo en una variedad de actividades, dentro de las que se encuentra el ver series animadas dirigidas a nuestro rango de edad, ya sea en la señal abierta de nuestra ciudad o, si la situación lo permite, desde los canales disponibles en un paquete de televisión por cable o sistema satelital. Estos programas pueden llegar a ser formativos, ya que si bien no reemplazan la educación que estamos recibiendo en nuestros hogares y en la escuela, estimulan nuestra imaginación con ideas nuevas, personajes interesantes, mundos fantásticos e incluso perspectivas que tal vez no habíamos considerado en nuestra corta existencia. De igual forma, se convierten en momentos con nuestras amistades o compañeros de clases, ya que al compartir este interés en común, puede ser el punto de partida para profundizar las relaciones que tenemos con estas personas. Pero llega un momento en que, gracias a que nuestras responsabilidades van aumentando conforme crecemos y cómo estas van modificando la cantidad de tiempo libre con la que disponemos, nos volvemos más selectivos con las cosas en las que decidimos invertirlos, o que simplemente nos perdemos de algo de lo que tenemos interés debido a que coincide con algo más importante en nuestra vida. En mi caso personal, una de esas cosas fue Avatar The Last Airbender, ya que su transmisión original coincidió con el inicio de mi educación universitaria, que además de consumir mi tiempo libre con las tareas asignadas de cada materia, las clases estaban agendadas en el horario vespertino, justo en el momento que la pasaban en uno de los canales locales de mi país. Adicionalmente, no contaba con un sistema de cable como para poder verla en alguna repetición más tarde, ni tampoco estaba disponible algún servicio de streaming en donde verla cuando quisiera, por lo que solo llegué a ver un par de capítulos de manera muy esporádica y en partes donde la historia estaba bastante avanzada. Pero tanto esos pequeños chispazos, así como la manera en que personas cercanas a mí se referían a la serie, me daban la idea de que era un show de calidad, reforzado por la reverencia que internacionalmente tiene la serie aún hasta nuestros días. Sin embargo, nunca hice el intento de buscarla de formas alternativas o verla cuando Netflix la puso disponible en su catálogo. Hasta este año. No sé decir exactamente qué fue lo que me motivó a verla completa en particular. Puede ser simplemente la combinación de la curiosidad con la contingencia que se vive actualmente, pero finalmente vi aquello de lo que tanto hablaban mis amistades hace 15 años.
Antes de hablar más a detalle de la serie, es importante tomar en cuenta que este episodio es desde la perspectiva de alguien que no solo la está viendo por primera vez, sino que tampoco tuve que esperar días, semanas o años para el estreno de episodios o temporadas y la revelación de ciertos aspectos de la serie que se hablaban desde el inicio, así como la diferencia en perspectiva de haberla visto cuando era niño o adolescente a verla en una edad adulta. Una vez aclarado esto, pasemos a hablar de los aspectos que más me llamaron la atención sobre Avatar: The Last Airbender, después de este corte musical. El primer aspecto que destaca para mí es cómo el mundo donde se desarrolla la historia está bien realizado y se siente bien integrado entre sí. Y digo el primero porque desde la introducción se nos habla de las 4 naciones que lo componen, así como la proximidad entre cada una de ellas geográficamente, pero conforme avanza la historia, los detalles específicos de cómo opera cada uno de ellos, las relaciones que existen entre los habitantes, así como los cambios que cada parte del mundo ha sufrido a partir del inicio de la guerra, que van desde la desaparición de las personas tomadas como esclavos, la separación de familiares debido a que los ejércitos salieron a defender sus naciones, o el exterminio de toda una de estas, como es el caso de los nómadas del aire, debido a que se profetizaba que uno de ellos sería el siguiente Avatar, dan la sensación de un mundo unido y no escenarios aislados dentro de la historia. Podemos ver que las diferentes formas de bending o control, como son conocidos en el doblaje latinoamericano, no solamente se utilizan en combate, como se podría asumir debido a que se espera que Aang los utilice para defenderse y vencer al Señor del Fuego, sino que también son parte de la vida diaria de las personas e influyen en cómo las sociedades funcionan. Esto se nos va presentando muy gradualmente, ya que en la tribu del agua, en el sur, donde viven Katara y Sokka, gracias a que con excepción de la primera, nadie domina el agua, las construcciones están hechas de nieve como si fueran iglús, tal y como lo esperaríamos de un asentamiento similar al de los esquimales. Pero rápidamente vemos el contraste con la Nación del Fuego, con sus enormes barcos hechos de metal e impulsados por vapor, lo que está relacionado con su dominio de ese elemento que ha impulsado exponencialmente su desarrollo militar y cómo lo utilizan para su conquista. Pero este contraste no es solo con otros elementos, sino que cerca del final del primer libro llegan a la tribu del agua del norte, donde vemos que también existen diferencias, ya que como aquí habitan la mayoría de los maestros agua, los accesos a la ciudad y las construcciones son mucho más elaboradas y complicadas que en el sur, reforzando el concepto de cómo este dominio afecta la forma de vida alrededor del mundo. Aunque en el presente no conocemos a nadie de los nómadas del aire, con la notable excepción de Aang, gracias a él y sus recuerdos, podemos ver cómo vivían, que eran una sociedad más espiritual y para estar en contacto con su elemento, así como para mejorar la relación y crianza de los bisontes como Appa, hicieron sus diferentes templos en las alturas, además de que desarrollaron los planeadores que usan para transportarse dentro y fuera de su civilización, e incluso sus juegos recreativos tienen que ver con el aire control. De igual forma, las distintas ciudades que componen el extenso reino de la Tierra desarrollaron un complejo sistema de canales donde transportan diferentes tipos de productos rápidamente entre los distintos edificios, como ocurre en Omashu, o establecer un sistema de metro para recorrer las grandes distancias de las diferentes secciones que integran a la enorme y poderosa Ba Sing Se. Todo esto, aunado con las historias y personajes que vamos conociendo junto a los protagonistas, así como que sus apariciones no se limitan exclusivamente a la locación donde los conocimos originalmente, hacen que el mundo de Avatar se sienta vivo y constantemente evolucionando, y no solamente como el escenario de las conversaciones y peleas que ocurren en la historia. Aunque pudiera ser simplista el que el color de las vestimentas tome un enfoque al estilo de los Power Rangers, donde la tonalidad de la vestimenta está marcado por el origen de la persona, es más bien el estilo de cada una de ellas la que refleja sus estilos de vida y personalidad, así como los contrastes de cada una de ellas. La serie nos propone que dentro de su universo, si bien todos los elementos son distintos, existen unos que son opuestos entre sí, específicamente el fuego y el agua, así como la tierra y el aire. La dicotomía entre el fuego y el agua se representa tanto con el sol y la luna, las cuales potencializan las habilidades de cada uno, pero también en la forma en que cada población las utiliza, ya que el agua no solo se usa como parte del arsenal de combate de maestros como Katara, sino que también es usada para construir ciudades y principalmente para curar a otros, mientras que el ejército de la Nación del Fuego la utiliza para destruir y lastimar a sus oponentes. En cuanto a sus personalidades, la tribu del agua, en general, es tranquila, ocupándose de sus propios asuntos en los gélidos extremos del mundo,
raramente viajando hacia otras locaciones y sin ningún tipo de ambición de conquista, opuesto al ejército de la Nación del Fuego, quienes buscan conquistar y consumir todo a su paso. Mientras tanto, aunque los nómadas del aire y el reino del agua no tienen un conflicto u odio directo, sus elementos están divididos verticalmente a lo largo del mundo, con el cielo en un extremo y la tierra en el otro, así como que el aire es suave, amorfo e invisible, mientras que la tierra es sólida, rígida y con una forma concreta. La representación de esta diferencia la podemos ver en la relación entre Aang y Toph, y cómo cada uno afronta las diferentes situaciones que se les presentan, siendo que Aang, la mayoría del tiempo, busca resolver los problemas de una manera pacífica, mientras que la llamada bandida ciega es pronta para responder ante una afrenta y vencer a sus oponentes con sus enormes habilidades en el Tierra Control. Adicionalmente, el elemento que más se le complica dominar a Aang es la Tierra, ya que inicialmente no logra comprender del todo la mentalidad que se necesita, hasta que conoce la forma en la que Toph ve el mundo es cuando logra comprenderlo. Y esto es quizá el centro de toda la serie, y lo que pienso que le ha hecho seguir vigente a lo largo del tiempo, ya que además de lo bien desarrollado que son sus personajes y los inventivos usos de los elementos, es el utilizarlos como una analogía de lo difícil que puede llegar a ser comprender a otros que piensan y viven una vida completamente distinta a la nuestra. Además del conflicto general con la Nación del Fuego, en cada ciudad a la que visitan nuestros protagonistas, existen diferentes historias donde el problema radica en que los involucrados tienen un malentendido principalmente basado en la falta de comunicación entre ellos, el enfocarse más en las diferencias que tienen en lugar de las cosas que tienen en común, o en creencias anticuadas a las que se adhieren ciegamente porque esa es la ley del mundo. Ejemplo de estos son los problemas entre los Shanks y los Gaijins, o las estrictas perspectivas de los padres de Toph y el maestro Pakku, quienes en la mayoría de los casos cambiaron su manera de pensar gracias a que el grupo principal sirvió como mediador para lograr un entendimiento. Y es que, aunque sea intimidante, la mejor manera de lograr una resolución saludable de un conflicto es el hablarlo directamente, en lugar de pretender que no existen, como vemos durante el arco de la historia de Ba Sing Se. Desde los primeros episodios de la serie, escuchamos sobre esta ciudad y su importancia, tanto para los protagonistas en relación de encontrar a un maestro de la tierra y contactar al rey para que los apoye en la guerra, así como los intentos de la Nación del Fuego por conquistarla, debido a que es la ciudad con mayor población, extensión geográfica y recursos. Adicionalmente, es un asentamiento que alberga a refugiados de todos los rincones del mundo, por lo que se nos anticipa que es una ciudad progresista y pacífica. Sin embargo, al llegar ahí, el grupo se da cuenta que toda esta aparente paz se debe a que se evita hablar de los conflictos internos y externos para que no se provoque un alboroto, así como mantener la imagen de la que hablábamos hace unos momentos. Todo esto termina siendo contraproducente, ya que evitar confrontar estas divisiones es lo que debilita los cimientos estructurales del gobierno y sociedad de Ba Sing Se, lo que culmina con una conquista interna de la ciudad por parte de la Nación del Fuego. En el mundo real, a veces evitamos hablar de nuestras diferencias con amistades y familiares por temor a que se molesten, o peor aún, el dañar la imagen de la relación perfecta y cariñosa con la que nos perciben otras personas. Pero postergar la acción de conversar de estos temas va aumentando exponencialmente estos problemas, o incluso agregando más de los que ya había, por lo que si existía alguna posibilidad de llegar a una solución amistosa, esta se puede perder para siempre. No digo que siempre se tenga que llegar a un acuerdo, ya que en ocasiones es mejor dar por terminada la relación, o establecer una sana separación entre las partes, pero siendo el punto clave de todo este proceso, el no dejar que las tensiones se acumulen al grado de debilitar los lazos de manera que todo explote violentamente. Volviendo a la serie, otro de sus puntos fuertes es la dinámica en su elenco principal, ya que aunque Aang, Katara, Toph y Sokka tienen un objetivo en común, sus personalidades chocan constantemente, tanto por su corta edad, así como por la tensión de la situación y la enorme responsabilidad que asumen de literalmente salvar al mundo. Sin embargo, el lazo y confianza que desarrollan a lo largo del tiempo hacen que los malentendidos que tienen se resuelvan mediante acciones y conversaciones, que a su vez refuerzan la unión que tienen. Inicialmente, uno de los puntos que no me agradó del todo es lo rápido que menciona Katara el hecho de que ella, Sokka y Aang son amigos cuando acaban de conocer a este último. Pero gracias a que su relación no es perfecta a lo largo de la historia y ver cómo evoluciona, para mí no solo la hizo más creíble, sino una manera más efectiva de establecer que estos personajes realmente se preocupan uno por el otro, debido a todas las experiencias que vivieron.
Hablando de conflictos, aunque la introducción de manera infame explica que todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó, la serie se toma su tiempo casi desde el inicio para humanizar a los habitantes de ese país, haciendo la diferencia entre estos y el gobierno militarizado en el que viven. En los primeros episodios, solamente encontramos a los soldados y altos rangos del ejército de la Nación del Fuego, pero conforme avanza el viaje, los personajes principales se van encontrando a personas que nacieron en ese país, pero que no comparten los ideales del gobierno y no tienen algún tipo de resentimiento en contra de Aang. Uno de los postulados de la serie es que las personas no nacen siendo malas o malintencionadas, sino que es el entorno en el que crecen el que forma sus creencias y su personalidad, y esto lo muestra de varias maneras. Una de ellas es un par de ejemplos cuando se encuentran con bebés de la Nación del Fuego, a quienes consideran tiernos e inocentes, pero alguien hace la observación de que no serán tan lindos cuando crezcan, pero la interacción queda con la resolución en que todo depende de cómo lo eduquen. Hablando de educación, cuando el equipo Avatar llega a las afueras de una ciudad en la Nación del Fuego y Aang accidentalmente termina infiltrándose en una de las escuelas, podemos ver cómo a los niños diariamente se les adoctrina en lo grande que es su país y ser forzados a memorizar hechos históricos falsos que enaltecen a sus gobernantes, lo que me recordó a las historias que he escuchado sobre cómo diferentes grados de esto sucedieron y siguen sucediendo en países como Cuba, Corea del Norte, Estados Unidos y la Alemania nazi, como veíamos en el episodio sobre la cinta Jojo Rabbit. Además de esta educación que reciben, se les prohíben muchas cosas en las que se pueden expresar individualmente, forzando la uniformidad entre la población y un espíritu de excepcionalismo, de que la Nación del Fuego está por encima de los demás y que se les está haciendo un favor al conquistar al resto del mundo. Visión original del Señor del Fuego que inició la guerra 100 años antes de los eventos de la serie, pero que, como regularmente ocurre con esta mentalidad, se convirtió en tiranía, la cual continuaron ejerciendo sus sucesores, incluyendo el principal antagonista de la serie, Ozai. Bueno, digo principal porque si esto fuera un videojuego, él es el jefe final de este, ya que aunque desde el inicio de la serie se sabe que Aang eventualmente tendrá que pelear con él, sabemos muy poco sobre su personaje. Curiosamente, Ozai es utilizado como uno de los ejemplos de bebés de la Nación del Fuego, ya que los protagonistas encuentran una foto de él y se quedan pensando cómo un ser que nació sin malicia se hubiera convertido en un tirano. Y la serie nos da vagas referencias del camino que siguió, ya que se menciona que era un amoroso padre y esposo, justo hasta el punto donde gracias a unos eventos desafortunados en su familia, terminó heredando el título de Señor del Fuego de su padre, a pesar de ser el menor de 2 hermanos, siendo el punto divergente en su forma de actuar. A partir de aquí, irónicamente, se vuelve alguien frío, calculador y despiadado, no teniendo consideración por nadie, sin importar si es su familia, llegando al punto que pensé que había matado a su esposa, que aunque después se revela que no fue así, no lo redime de ninguna manera. Aunque no se nos dan detalles de este cambio drástico en su personalidad, tomando como referencia otros aspectos que vemos en la serie, podemos deducir que este comportamiento, la ambición, el sentido de conquista y valorar la fuerza física sobre todas las cosas, es considerado como aceptable y hasta deseable dentro de su familia. Este ejemplo es seguido por su hija Azula, que al ver que ser cruel y despiadada como su padre la hace ser tomada más en cuenta por los que la rodean, decide tomar este camino, aun y que la conflictúa la manera en que su madre la percibe. Azula es a quien considero como la villana principal de la serie, o al menos la más terrorífica, ya que desde el momento en que aparece en la historia, la amenaza aumenta considerablemente para Aang, Katara y Sokka, ya que es considerablemente más persistente y poderosa que las fuerzas que se habían encontrado hasta ese momento. Y no es que Ozai sea un villano de broma, sino que como no lo conocemos a detalle como otros personajes, no termina siendo tan interesante, y que al ser una caricatura, se convierte en la representación física del odio y prejuicios que existen en el mundo, y que al derrotarlo, todos estos se van a terminar. Pero en la vida real, sanar esto en el corazón, alma, conciencia, o como le quieras llamar, tarda tiempo. Es un proceso largo y que debe empezar por uno mismo, lo que nos lleva a hablar sobre la relación de Zuko y Iroh. Zuko es el hijo mayor de Ozai, quien debido a que levantó su voz contradiciendo a su padre en una reunión de guerra, este lo retó a un duelo de fuego control tradicional en el país, donde el joven príncipe fue quemado gravemente por su padre en su ojo izquierdo y desterrado de la Nación del Fuego,
condicionado a que puede regresar y restaurar su honor si logra capturar al Avatar. Por su parte, Iroh no solo es el hermano mayor de Ozai y tío de Zuko, sino que es un legendario general del ejército de la Nación del Fuego que tuvo bastantes victorias en su tiempo, y era el principal candidato para ser el sucesor de su padre como Señor del Fuego, hasta que pierde a su único hijo en uno de los tantos intentos de conquistar Ba Sing Se, cambiando radicalmente su personalidad. Al ver que su sobrino es desterrado, decide acompañarlo en su largo viaje, pero rápidamente vemos que él personalmente no tiene la meta de capturar a Aang u otra región del mundo. En mi forma de verlo, Zuko comienza como un villano de caricatura de los 80s, con la única dimensión de su personaje siendo el querer vencer y o capturar al protagonista, fallando cada semana y repitiendo que a la próxima lo conseguirá, tal y como lo hacían Skeletor, Destructor y más recientemente el equipo Rocket. Y no es por decir que no realice cosas malas, en su intento por capturar al Avatar amenaza y lastima a diferentes personas y ciudades en su camino, motivado por su obsesión de que recuperar su honor y el afecto de su padre es la solución para sus problemas. Pero, poco a poco, y en gran parte debido a las interacciones con su tío, esa armadura emocional se va resquebrajando, y su personalidad, muy gradualmente, comienza a cambiar por completo a como inició la serie. Zuko comienza a ver la luz, por decirlo de alguna manera, gracias a Iroh, quien después de la trágica muerte de su hijo, reconsideró completamente su vida hasta el momento, tomando en cuenta las enseñanzas que aprendió en sus viajes por el mundo, e incluso se menciona que de alguna manera tuvo un contacto directo con el mundo espiritual, lo que cambia su perspectiva de la vida, ya que de acuerdo a lo que se cuenta de él en el pasado, se insinúa que era igual de despiadado que su hermano menor. Iroh trata de transmitir esto a su sobrino, que el obtener sabiduría de otros lugares y no solo seguir ciegamente la doctrina de la Nación del Fuego es una forma de obtener fuerza, no solamente física como lo ha visto toda su vida, sino también espiritual. Esto provoca que Zuko comience a reconsiderar su camino, lo que lo pone en una crisis emocional, y en ocasiones en conflicto directo con su tío, pero vemos cómo esta influencia está tomando efecto, llegando al punto donde llega a salvar al Avatar del ejército y rechazando oportunidades de dañarlo a él o a sus compañeros. Lo importante y lo que hace creíble esta evolución es que no es de un día para otro, es un viaje personal que dura prácticamente toda la serie, donde lo vemos flaquear y regresar a ser el mismo villano de caricatura que vimos al inicio, siendo hasta mediados de la última temporada cuando toma la decisión por completo de unirse al equipo Avatar, rechazando que el pertenecer a su familia defina su destino y que debe seguir perpetuando el mismo ciclo de violencia y conquista. Además del tiempo que toma para que se dé, un aspecto clave, comparado con otras redenciones en otras series de televisión, y en particular del anime, es que Zuko nunca comete un acto que no pueda ser reparado o enmendado con acciones. Concretamente, nunca le quita la vida a nadie, ni del elenco principal, personaje secundario o alguien al azar que se cruzó en su camino, lo cual no se puede decir de varios personajes como digamos Vegeta en Dragon Ball, quien aunque en este momento es un personaje querido y parte de los héroes, cometió varios genocidios antes y después de entrar a la historia al inicio de Dragon Ball Z. Esta redención es quizá el elemento más satisfactorio de la serie, al grado que pudiéramos considerar a Zuko como protagonista de la historia, solo que visto desde otra perspectiva, ya que se le da prácticamente el mismo tiempo en pantalla que las aventuras de Aang. En lo que concierne al último maestro aire, las cosas que me agradan de él son su caracterización y cómo se mide la progresión de su personaje. A pesar de ser profetizado como el salvador del mundo, Aang reacciona como un niño de 12 años al ser abrumado con tal responsabilidad y trata de eludirla, siendo esta impulsividad la causante de su hibernación de 100 años. Al despertar, tiene que confrontar directamente la consecuencia de sus actos y emprender el viaje para aprender el resto de los elementos, lo que normalmente será el único catalizador necesario para convertirlo en un héroe decidido y sin miedo ante la adversidad. Pero, a lo largo de esta jornada, aunque Aang tiene una personalidad extrovertida y constantemente busca formas de divertirse, tiene sus dudas sobre si podrá lograr su misión, ya sea en poder dar buenos consejos hacia las personas, si podrá aprender a dominar los diferentes controles que debe tener, si debe seguir los sentimientos que comienza a sentir por Katara, e incluso no querer enfrentar a Ozai, tanto por las dudas en sus habilidades, así como el no querer matarlo, porque va en contra de sus principios. Entonces, al igual que Zuko, su jornada se convierte en un viaje de maduración personal, donde debe aprender a enfrentar sus inseguridades, madurando la forma en que puede ayudar a otros, no solamente con sus poderes, sino con sabiduría,
y encontrar la mejor forma de afrontar el reto que le espera contra el Señor del Fuego. Y esto lo encuentro más satisfactorio, ya que la progresión del personaje de Aang, así como Katara, Toph y Sokka, en lugar de ser medido, es más en cómo logran crecer y aprender como personas. No es que ver los poderes nos sea entretenido, como mencionamos, la creatividad en este aspecto se nota en cada encuentro, e incluso que cada elemento tiene un nivel 2 o 3 de cada habilidad, ya sea controlar el metal en el tierra control, lanzar fuego azul y rayos eléctricos en el fuego control, así como generar hielo, curar o la terrorífica manipulación de la sangre en el agua control. Pero el hecho de que el progreso de los personajes no sea medido con una tabla de estatus o el cambio de color de cabello hace que podamos relacionarnos más directamente, y más aún, las personas que vieron la serie cuando tenían una edad cercana a la de los protagonistas, lo que los llevó a aprender estas lecciones en conjunto con ellos. Es fácil ver el por qué Avatar: The Last Airbender dejó un impacto profundo en la generación que la vio durante su emisión original, así como quienes la descubren ahora gracias a la internet y los servicios de streaming, ya que además de tener unos valores de producción altos, pienso que fue la introducción para muchos de un formato que dejaba atrás el presentar aventuras individuales en cada episodio, y en su lugar, contar una historia completa dividida en arcos, así como sumergir a los espectadores en un mundo vivo y rico en historia. Me recordó a cuando vi la primera versión animada de Fullmetal Alchemist, la cual se estrenó por esos años, en relación a que también involucra un viaje a lo largo de distintas locaciones dentro de un país, el uso de diferentes poderes basados en elementos, y que los episodios no solamente se tratan de lidiar con el villano de la semana, sino en conocer a las diferentes personas que viven en él, aprender de ellos y ver cómo la guerra que se vive en ese momento afecta a todos y cada uno de los habitantes. Quizá los únicos aspectos negativos que pudiera mencionar es que parte del humor se nota que es para audiencias de corta edad y que los primeros episodios denotan el paso del tiempo al no estar en alta definición, pero no son aspectos que en lo personal afecten a la experiencia de disfrutar esta historia. Muchas veces se piensa que en el entretenimiento infantil no se debe tomar en cuenta la calidad porque esta audiencia ve cualquier cosa que se les ponga enfrente, pero siento que pensar de esa forma evitaría que se produjeran este tipo de series, que aunque parte del tono está claramente dirigido a personas que cursan la primaria o la secundaria, exploran temas maduros de manera magistral, más aún que algunos contenidos dirigidos para adultos. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Avatar: The Last Airbender o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida, instagram.com/butacaintrovertida y twitter.com/bintrovertida. Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.